Y ahora, pues, a lo que nos ha traído en esta primera sesión es conocer qué es la Microsoft Power Platform. Esta es la tarjeta de presentación que Microsoft proporciona, o la tarjeta resumen que Microsoft proporciona sobre la Power Platform. Y en las próximas par de diapositivas vamos a desglosar qué significa cada uno de estos iconos, qué significa que sea una plataforma de bajo código, qué significa cada uno de los elementos de esto. La Microsoft Power Platform es una plataforma de bajo código que está conformada por 4 productos: Power BI, Power Automate, Power Apps y Power Virtual Agents. Cada una de esos productos tiene un enfoque principal, pero algo que tienen todos en común es que están basados en el concepto del self-service o del autoservicio. Están basados en el concepto de productividad personal, productividad de equipos y productividad de las empresas. Y todas funcionan bajo una interfaz súper amigable con el usuario. Es decir, que personas que no saben de programación o que no tienen un historial o conocimiento de esto pueden utilizar la Power Platform sin ningún problema y pueden comenzar a jugar con las herramientas. Y esto es lo que lo hace una plataforma de bajo código, ya que la mayoría de interfaces de estas 4 herramientas nos permiten, por ejemplo, solo seleccionar un elemento, arrastrarlo a la pantalla, customizarlo con algunas necesidades específicas que tenemos y estamos listos para utilizarlo. Si quisiéramos hacer esto con alguna herramienta de programación, esto tendría que hacerlo alguien con mucho más conocimiento, mientras que la Power Platform, como vamos a verlo también en las siguientes diapositivas, tiene una interfaz súper amigable para que todos podamos comenzar a utilizarla. El primer producto de la Power Platform es Power BI, cuyo enfoque es la inteligencia de negocios. Desde Power BI podemos conectarnos a diferentes fuentes de datos, puede ser, por ejemplo, un servidor SQL, puede ser otros archivos de Excel, Google Analytics, incluso podemos conectarnos, por ejemplo, directamente a un servicio como Jira, para, por ejemplo, poder analizar cómo están los casos abiertos con los que estamos trabajando. Power BI tiene una versión de escritorio y una versión en línea. Dependiendo de las necesidades, se pueden utilizar ambos. Sin embargo, Power BI Desktop o la versión escritorio, simplemente pueden buscar en Google Power BI, descargar y pueden comenzarlo a utilizar en este momento, sin necesidad de tener una licencia de Microsoft o sin necesidad de pagos adicionales. Denis Ramírez nos va a estar hablando después de esta sesión un poco más sobre Power BI. Ahora, el siguiente elemento de la Power Platform es Power Automate, cuyo enfoque es automatizar procesos. Power Automate nos permite hacer diferentes cosas muy sencillas como, por ejemplo, todos los días yo recibo un correo del sistema, el cual tengo que reenviar a mi equipo de trabajo. Y todos los días tengo que recordarme de hacerlo cada vez que lo recibo. Con Power Automate podemos configurar un flujo que esté escuchando los correos que caen en nuestra bandeja de entrada, y luego podemos simplemente configurar una regla para que aquellos correos que vengan de cierta dirección o que contengan cierto texto en la descripción del correo se envíen automáticamente a otra persona. Entonces, Power Automate nos permite programar flujos para procesos así de sencillos, o también nos permite programar flujos para procesos más complejos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos dos diferentes programas en los que estamos trabajando cada vez que registramos un cliente nuevo en nuestro sistema o cada vez que obtenemos un nuevo contrato. Entonces tenemos a una persona realizando la entrada en un sistema y a otra persona realizando la entrada en otro sistema. Con Power Automate, además de configurar cosas sencillas, también podemos configurar cosas más complejas como establecer una conexión entre 2 sistemas. Hay diferentes maneras en las que esto se puede hacer y depende bastante de las características de cada sistema. Sin embargo, Power Automate se adapta a todas las necesidades de cada tipo de aplicaciones y lo hace a través de dos tipos de automatizaciones. La primera es automatizaciones en la nube y automatizaciones de escritorio. Si se fijan por acá, incluso puse una nota de mencionar RPA para que no se me olvidara que Power Automate tiene esas 2 opciones. Power Automate nos permite digitalizar
procesos, por ejemplo, que tengan que ver con Jira, porque es una herramienta que puede conectarse en la nube. Mientras que si tenemos alguna aplicación antigua, que solamente la única manera en la que podemos interactuar con esta aplicación es a través de un usuario que esté digitando algo, Power Automate también nos permite hacer eso y lo podemos hacer a través de su herramienta de RPA, que es Power Automate for Desktop. Y bueno, vamos a tener también a las 11 a.m., hora de El Salvador, a Cristian hablándonos un poco más sobre Power Automate y cómo podemos integrarlo a nuestros procesos de negocio. El siguiente producto es Power Apps, la cual nos permite crear aplicaciones de manera súper rápida que se ajusten a las necesidades de negocios. Hay diferentes tipos de aplicaciones dentro de Power Apps y Michelle a la 1 p.m. nos va a estar hablando sobre las características únicas de cada una de esos tipos de aplicaciones que pueden desarrollarse. Sin embargo, de manera general, Power Apps nos permite conectarnos directamente a diferentes fuentes de datos y que los usuarios puedan interactuar con esas fuentes de datos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos al equipo de cuentas por cobrar que están registrando cuáles son todos los pagos, los refunds que envían a los clientes y los están registrando en un archivo de Excel. Y como tenemos a un equipo de 7 personas, subieron ese Excel a SharePoint, por ejemplo, a una locación compartida, donde cada persona va y registra cuáles son los clientes a los que se les tiene que enviar un pago para que, y después puede suceder de que alguien por equivocación haya borrado un registro porque era compartido, que mientras alguien guardaba algo, otra persona lo hacía y entraron en conflicto los cambios y algo no se guardó. Power Apps es el entorno perfecto para manejar un proceso de este tipo. Y nos permite, por ejemplo, llevar un proceso que estamos haciendo desde Excel con una interfaz que quizás no es la mejor, que está sujeta a errores, podemos llevarla a Power Apps en una interfaz que codifiquemos de tal manera que no permite errores, que nadie pueda borrar, que solo puedan registrarse una vez, entre otras cosas. Incluso acá en la parte derecha de la pantalla vemos cómo es en general la interfaz de Power Apps. En la izquierda vemos todos los componentes y es súper sencillo porque Power Apps funciona bajo la filosofía obtienes lo que ves. Entonces, por ejemplo, podemos ir insertar botón y el botón me va a aparecer de este lado y luego yo solo lo muevo, le pongo color morado y le pongo el texto Continue Inspection. Entonces puedo mover el botón y así como yo lo deje acá y cuando le dé ejecutar, así lo voy a ver yo cuando le dé ejecutar y así lo van a ver las personas cuando vean la aplicación e interactúen con ella. Power Apps no solo nos permite conectarnos a los datos para registrar nuevas líneas a nuestra base de datos, sino que también nos permite actualizar, borrar y leer. Así que podemos hacer prácticamente todo el ciclo que haríamos en una aplicación desarrollada con alguna tecnología tradicional. Ahora, el último producto de Power Visual Agents el último producto de la Power Platform es los Power Visual Agents, los cuales son, de hecho, la tecnología que añadieron de manera más reciente a la Power Platform. Y esto nos permite desarrollar agentes virtuales que pueden implementarse, por ejemplo, en Facebook, WhatsApp. Si utilizan Microsoft Teams, también pueden implementarse ahí o en cualquier sitio web. Por ejemplo, cuando intentamos comprar en un almacén y nos preguntan qué es lo que queremos, si queremos consultar un producto, consultar una orden, hacer un pago. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden hacerse acá, pero la ventaja de esta plataforma sobre otras es que todo se realiza a través de una interfaz gráfica, es decir, que yo configuro todo con clics y digitando qué es lo que necesito. En este caso podemos definir, por ejemplo, cuáles son los temas de los que este agente virtual puede recibir información y puede dar información y definimos qué hacer para cada una de las respuestas. Acá podemos ver en la parte de la derecha cómo tenemos condiciones establecidas, qué hacer si responde que sí, qué hacer si responde que no, qué hacer si no responde. Igualmente, los agentes virtuales tienen la capacidad de conectarse a una base de datos. Por ejemplo, si tenemos a un usuario que nos está preguntando, que quiere saber cuál es el estado de su pedido, si nos da el número de su pedido, el agente virtual puede tomar esa información, utilizar una conexión una conexión que hemos establecido con nuestro servidor de órdenes de compra y ahí revisar el estado y luego confirmarle al usuario final cuál es el estado de su compra.
Los agentes virtuales desarrollados en esta interfaz son súper poderosos y no necesitamos saber nada de inteligencia artificial para poderlos desarrollar, porque Microsoft ya ha utilizado millones y millones de datos para entrenar a estos robots para que entiendan qué es lo que nosotros queremos preguntarle y entiendan cómo responder, aunque no nos pregunten o digamos exactamente como usuarios finales lo que el robot espera. Entonces es una tecnología súper interesante y que vale la pena mencionar que este servicio sí tiene que pagarse de manera aparte comparado con todos los demás, que podemos tener una buena parte con solo el hecho de tener el servicio de Microsoft. Ahora bien, ya hablamos de cada una de las 4 partes de la Power Platform y vemos que cada uno es increíble de manera individual. Power BI para analizar datos, Power Automate para automatizar, Power Apps para aplicaciones y los agentes virtuales para crear chatbots que nos permitan interactuar con nuestros clientes. Pero cuando todas estas herramientas se combinan en procesos de inicio a fin o cuando se combinan para automatizar esfuerzos más grandes, la Power Platform se vuelve un entorno muy potente con un potencial increíble que me gusta creer que no tiene límites, quizás los tiene, pero son difíciles de encontrar porque realmente hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la Power Platform y cuando unimos todo esto es realmente increíble. Ahora bien, un ejemplo de esto podría ser lo que estábamos discutiendo de Power Apps. ¿Qué pasa si tenemos un archivo de Excel y todos nuestro equipo, después de registrar algo, tienen que enviarle un correo al departamento de cuentas por pagar y decirle, envíale este pago a este cliente? Entonces, podemos crear una aplicación en la que nuestro equipo pueda insertar la información y pueda ver el historial de cuáles fueron los registros ingresados en el sistema, pero que una vez este registro se ingrese a la aplicación, Power Automate tome ese registro y envíe automáticamente la notificación al equipo de cuentas por pagar. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar las 2 herramientas combinadas y cómo se complementan. Igual podemos utilizar Power BI para conectarnos directamente a donde estamos registrando nuestra información del equipo y podemos crear un panel de información donde mostremos, por ejemplo, cuántos registros diarios suceden, quién los hace, cuántos se cancelan, entre otras cosas. Y este es un ejemplo súper rápido y más adelante vamos a ver un ejemplo más específico de cómo podemos combinar esto para automatizar y crear soluciones integrales para nuestros negocios. Ahora que ya hablamos de los 4 elementos, entendemos qué significa cada uno de esos iconos que tenemos en esta tarjeta resumen de Microsoft y qué significa que hayan líneas entre ellos, porque cada uno es increíble por sí solo, pero cuando se integran entre sí es realmente espectacular el resultado. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esta sección que se encuentra abajo, que es común para los 4 elementos, los Data Connectors, AI Builder y Dataverse. Estos son 3 componentes que en la Power Platform se conocen como Core Components o componentes fundamentales. Estos son elementos que complementan a los productos de la Power Platform. Vamos a hablar primero sobre los conectores de datos para entender a qué se refiere cada uno de ellos. Si se recuerdan, cuando estuvimos explicando sobre Power BI, Power Automate, hablábamos del correo, hablábamos de Teams, hablábamos de un archivo de Excel, hablábamos de Jira. Entonces, la Power Platform Microsoft ha puesto a nuestra disposición conectores de datos, que son prácticamente los que nos permiten conectarnos a esos servicios. Por ejemplo, desde la Power Platform, yo me conecto al conector de datos, valga la redundancia, de Jira, o yo me conecto al conector de datos de Outlook y después este conector de datos se conecta con el servicio de Outlook y lo que sucede detrás. Entonces, prácticamente lo que Microsoft ha hecho para este componente es desarrollar conexiones que nosotros podemos utilizar de manera muy sencilla. Y voy a mostrar rápidamente acá. Esta es la página de conectores de Power Automate y de toda la Power Platform. Acá podemos ver que tenemos conectores para Twitter, tenemos conectores para SharePoint, para OneDrive, para Outlook, y si se fijan la lista es súper larga. Podría aquí pasar yendo hasta abajo de esta lista y podría encontrar muchísimas cosas. Tenemos GitHub, tenemos conectores de Azure, por ejemplo, si queremos automatizar
la creación de usuarios, podemos conectarnos al directorio de Azure y así poderlo hacer. Y así podemos hacer muchas cosas con todos estos conectores que están desarrollados de manera muy sencilla y que podemos comenzar a utilizar. Acá tenemos Google Contacts, Google Sheets, podemos conectarnos a Gmail, entre otros. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un proceso que utiliza una aplicación que sabemos que, que está en la nube y que podemos conectarnos a ella? Por ejemplo, Facebook o Instagram están en la nube y tienen un servicio al que nos podemos conectar, pero ¿qué pasa si al buscar en esta lista de conectores yo no la encuentro? Pues hay una opción, bueno, hay más de una opción para poder trabajar alrededor de esto. La Power Platform, aparte de tener estos conectores de datos que están creados por Microsoft, también podemos crear nuestros propios conectores de datos. Y esos conectores de datos se conocen como Custom Connectors o conectores customizados, en los cuales podemos conectarnos a diferentes aplicaciones, aunque Microsoft no haya desarrollado conectores de datos. La ventaja de utilizar un conector de datos que haya sido desarrollado por Microsoft es que no necesitamos hacer nada más. Por ejemplo, supongamos que yo quiero automatizar, crear contenido en Twitter. Entonces, Power Automate tiene un conector de Twitter y yo únicamente inicio sesión con mi contraseña y con mi usuario, con mi correo, y eso automáticamente me conecta al servicio de Twitter para que yo pueda automatizar esa parte. Pero si yo quiero hacer un conector de datos customizado, necesito un poco más de experiencia en programación y cómo funcionan los servicios web, las APIs, para poder desarrollar estos conectores. Sin embargo, a pesar de que se les requiere un poco más de conocimiento, la interfaz de creación es súper amigable. Entonces, conociendo un poco acerca de estos conceptos, pueden desarrollarse los conectores. Así que prácticamente esos conectores son los que nos permiten conectar las aplicaciones entre sí. A estos conectores son los que utilizamos en toda la Power Platform, no solo en Power Automate, también lo usamos en Power Apps, también lo usamos en Power BI, y es prácticamente el puente a través del cual la información viaja de una aplicación a otra. Por ejemplo, si yo tengo un correo que quiero guardar en SharePoint, me conecto al conector de datos de Outlook y de SharePoint y envío la información entre ellos. Y esos conectores es lo que permite que haya un puente entre esas dos aplicaciones y que se hablen sin ningún problema. Ahora vamos a hablar sobre Dataverse, que es el segundo componente fundamental de la Power Platform. Dataverse es un servicio administrado por Microsoft que nos permite almacenar datos en la nube. Dataverse es prácticamente un servicio, por ejemplo, que podemos utilizar para guardar información. En el caso que estábamos hablando al inicio sobre un equipo que guarda registros sobre pagos enviados a los clientes, podemos utilizar una fuente de datos, por ejemplo, podemos guardar esa información en una lista de SharePoint, podemos guardarlo en un servidor SQL, podemos guardarlo incluso en otro archivo de Excel, pero también tenemos la opción de Dataverse. Entonces, Dataverse es una opción más que Microsoft nos proporciona para poder almacenar nuestros datos. Ahora bien, Dataverse no es cualquier servicio de datos, porque tiene un montón de funcionalidades adicionales que podemos utilizar y que podemos sacar provecho. Una de las principales características de Dataverse es que está basada en un servicio que se conoce como el Common Data Service o el servicio de datos comunes. Esto, lo que Microsoft ha hecho con ese servicio es pensar en cuáles son los casos de uso más comunes que existen en las empresas. Por ejemplo, todas las empresas tienen clientes y esos clientes son asignados a las cuentas y las cuentas son asignadas a diferentes miembros de equipo del equipo de ventas. Entonces, lo que hace Microsoft es tomar un caso de uso como ese, que es común para todas las empresas, o al menos para la mayoría de ellas, y lo que hace cada vez que nosotros utilizamos una base de datos que está establecida dentro de Dataverse, es automáticamente nos crea todas esas tablas que tienen que ver con los servicios comunes de todas las empresas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a la Power Platform y creo una base de datos de Dataverse, automáticamente todas esas tablas van a aparecer en mi sistema. Igualmente, todas esas tablas tienen una serie de campos ya establecidos por defecto. Sin embargo, supongamos que yo a mis clientes les agrego un campo adicional que no es común para nadie, pero que yo lo utilizo para rastrear cierta información. Sin ningún problema, podemos ir a la tabla de clientes, agregar una columna customizada y eso se va a agregar a nuestra tabla de Dataverse. Igualmente, Dataverse nos permite agregar tablas completamente nuevas.
porque el objetivo de Dataverse es dar un fundamento para que no tengamos que pasar tanto tiempo desarrollando nuestra base de datos. Entonces, yo también puedo crear mis propias tablas y esas tablas también tienen la ventaja de que una vez yo creo mi tabla, automáticamente me genera ciertas columnas. Por ejemplo, quién creó el registro, quién lo modificó, cuándo se agregó, cuándo se modificó, a quién le pertenece, entre otras cosas más. Que son cosas que, por ejemplo, si estuviéramos utilizando un servidor de SQL, si estuviéramos utilizando un archivo de Excel, si estuviéramos utilizando algún servicio de Amazon, nosotros tendríamos que ir y configurar. Para este campo yo necesito que reconocer el correo de la persona. Igualmente, para este campo yo necesito tal cosa. Mientras que con Dataverse hay una serie de columnas que podemos agregar automáticamente. Y con esto hay otros beneficios, como por ejemplo, podemos, si Dataverse me reconoce quién es la persona que hizo el registro, hay otra tabla de usuarios que se crea automáticamente también, que me reconoce en qué departamento está, quién es el gerente de esa persona, cuándo entró en la compañía y otra información que yo he registrado sobre esa persona cuando creé su usuario, el cual es automáticamente creado en Dataverse también. Si estamos hablando, un poco más adelante vamos a aclarar sobre cuándo un usuario está en Dataverse y cuándo no. Pero en general, Dataverse nos permite hacer un montón de cosas que súper rápido, sin necesidad de desarrollar y sin necesidad de configurar. Y acá podemos ver ciertos elementos sobre Dataverse. La primera es seguridad. Esto es indiscutible porque está conectado directamente con el directorio de Azure. Significa de que la seguridad está, si está conectado con Azure, significa que es súper seguro. Igualmente tiene una capa de lógica y esto es súper interesante porque podemos establecer reglas de negocios asociadas a nuestras tablas. Eso significa, por ejemplo, si yo tengo una tabla de clientes y yo digo, este campo, cada vez que alguien pone que sí, yo necesito que otro campo sea requerido y necesito que este otro campo no lo sea y necesito que en este campo me pongan esto. Entonces, ese tipo de lógica, columnas calculadas y detección de duplicados se pueden establecer desde Dataverse. Y cada vez que nosotros utilizamos esa tabla, por ejemplo, si yo la uso en una aplicación, si yo la uso en Power Automate, Dataverse va a replicar toda esa lógica en todos los lugares que yo la utilice sin necesidad de que yo vuelva a escribir la lógica, que vuelva a escribir las reglas de negocio, que vuelva a escribir esos campos calculados. Igualmente, Dataverse permite guardar datos y permite también guardar archivos, los cuales son los dos siguientes elementos de Dataverse. Y como último punto, también tiene una integración excelente. Puede utilizarse a través de todo el servicio de Microsoft, puede utilizarse con toda la Power Platform, pero también tiene un API al cual se pueden conectar otros servicios. Por ejemplo, si tenemos un servicio customizado, tenemos un servidor en algún lado y queremos conectarnos a Dataverse, eso también es posible. Y como último punto de los componentes principales de la Power Platform, tenemos el AI Builder, que significa Artificial Intelligence Builder. Prácticamente lo que este componente nos permite es integrar componentes, conceptos de inteligencia artificial de manera súper sencilla en procesos y aplicaciones de nuestro día a día. Supongamos, por ejemplo, que tenemos a una compañía que quiere saber qué es lo que sus clientes dicen de ellos en Twitter. Entonces, pueden hacerse de muchas maneras. Si lo quisiéramos hacer de manera manual, alguien tendría que estar recogiendo todos los comentarios que tienen una mención a la compañía. Y después sacar eso y decir, esto es positivo, esto es negativo. Pero ¿qué pasa si aplicamos conceptos de inteligencia artificial junto con la Power Platform para un proceso como ese? Por ejemplo, podemos utilizar Power Automate para extraer toda la información con el conector de Twitter, todos los tweets que tienen que ver con nuestros clientes y que nos están mencionando en su contenido, extraer el texto de esa publicación y luego podemos utilizar el AI Builder para analizar ese texto y decir, ok, esta persona está diciendo algo positivo, algo negativo o algo neutral sobre mi compañía. Y así, súper fácil, podemos aplicar ese tipo de lógica sin necesidad de entrenar nuestros modelos, sin necesidad de que haya una programación complicada. Podemos simplemente llamar estos modelos que la Power Platform ha desarrollado y utilizarlos de manera súper sencilla. Igualmente, podemos, por ejemplo, supongamos que tenemos a una empresa, a una firma legal, que cada vez que recibe solicitudes nuevas de casos,
lo recibe en un archivo de PDF y le envían un documento legal. Entonces, esta persona, esta firma, cada vez que recibe un documento, tiene que verificar cuáles son los nombres que están escritos en el PDF y verificar que no haya ningún conflicto con los otros clientes que tiene. Entonces, con el AI Builder podemos aplicar diferentes componentes de este servicio para este proceso. Por ejemplo, podemos tomar el PDF, enviarlo a análisis y extraer el texto. Una vez tenemos el texto, podemos tomar las partes de ese texto y enviarlo a un segundo análisis donde extraigamos en qué momento del texto tenemos nombres de personas. Y así automáticamente podemos extraer cuáles son los nombres de personas y así la persona que está revisando los conflictos únicamente puede tomar esos nombres y hacer su análisis. Así que y esto se puede hacer de manera súper sencilla utilizando esta herramienta. Igualmente, esta herramienta cuenta con un periodo de prueba, pero también tiene un costo adicional si se desea utilizar en procesos del día a día. Ahora ya hablamos sobre todos los elementos que tiene esta tarjeta de presentación de la Power Platform. Ahora entendemos a qué se refieren esos 4 iconos, entendemos a qué se refieren esos 3 elementos principales que son comunes entre los 4 productos de la Power Platform, entendemos a qué se refiere con una plataforma de bajo código y también entendemos a qué se refiere a que es una plataforma que abarca Office 365, Azure Dynamics y aplicaciones de terceros. Y esta última parte que acabo de mencionar es la que tiene que ver con los conectores de datos, ya que desde la Power Platform tenemos una integración total y completa a los servicios de Office 365. Podemos conectarnos a Azure, podemos conectarnos a Dynamics 365, que es el ERP que Microsoft proporciona, y aplicaciones de terceros. Estas aplicaciones de terceros también lo podemos hacer a través de nuestros propios conectores o incluso a través de procesos robóticos. Eso también, esta combinación de este tipo de conexiones, vamos a verlas en el taller de este día de las 2 p.m., así que no se lo pierdan. Ahora bien, hay un componente adicional en la Power Platform, que son los environments o los ambientes. Estos nos permiten agrupar recursos de acuerdo a diferentes criterios. Acá voy a mostrar rápidamente mi otra ventana del navegador. En esta ventana estoy en Power Automate y en esta esquina veo algo que dice Environments. Entonces, los ambientes es prácticamente donde yo puedo ir y desarrollar un flujo de Power Automate, desarrollar una app, conectarme a diferentes fuentes de datos. Entonces, esos ambientes son independientes. Todas las empresas, por defecto, cada vez que compran una suscripción de Power Automate o todas las universidades, por ejemplo, que dan a sus estudiantes una cuenta de Microsoft, por defecto tienen creado un ambiente o un environment, que es el que dice default entre paréntesis. Yo he creado estos 2 adicionales para trabajar, pero en este caso el que ya traía por defecto era este. Entonces, yo puedo utilizar estos ambientes para diferentes cosas. Todas las personas de la organización tienen acceso al ambiente por defecto y ese se considera que es un ambiente para productividad personal, donde yo puedo ir y hacer mi desarrollo para mi equipo, para un proceso un poco más pequeño. Yo puedo ir y hacer un desarrollo para un correo que quiero que se autoenvíe a mi equipo de trabajo, entre otras cosas. Mientras que los ambientes se consideran para ser utilizados a mayor escala. Por ejemplo, acá tenemos, este es el ejemplo por excelencia que Microsoft da sobre cómo utilizar los environments o los ambientes. Supongamos que tenemos un equipo de recursos humanos que va a manejar información súper confidencial sobre los empleados, sobre cuándo entran, cuándo salen, sus beneficios, entre otras cosas. Entonces, esa información no puede estar definitivamente en nuestro ambiente por defecto, porque significa que cualquier persona que tenga acceso a ese ambiente lo va a ver. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablamos hace un par de minutos de los accesos de los ambientes, porque una vez creamos un ambiente nuevo, solamente las personas que agregamos a ese ambiente tienen acceso a él. Entonces, nos permite también agregar una capa de seguridad sobre aquella información. Entonces, si tenemos una solución de ese tipo, lo más recomendable es crear un ambiente adicional y hacer el desarrollo dentro de ese ambiente. Ese puede ser un ejemplo de muchos sobre cuándo utilizar un ambiente o un environment. El ejemplo que Microsoft nos da es que tenemos usuarios diferentes en diferentes países y cada uno accede a información diferente. En este caso tenemos usuarios en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. Cada uno tiene información diferente y por eso se separan los recursos en diferentes
ambientes. Ahora bien, también hay otro escenario súper común en el cual necesitamos ambientes. Supongamos que tenemos a un equipo que está haciendo muchas soluciones de Power Automate con Power Apps utilizando Dataverse. En este caso, podemos tener un ambiente específico solamente para desarrollar. Podemos tener un ambiente específico solo para probar si lo que hicimos en el ambiente de desarrollo está bien. Y podemos tener un ambiente en el que realmente ya tengamos la solución final, que es donde los usuarios finales van a interactuar con los recursos que hemos desarrollado. Ese también es un ejemplo súper común de cómo utilizar los ambientes dentro de la Power Platform. Ahora vamos a también discutir rápidamente otro elemento dentro de los ambientes de Power Automate, los cuales son las soluciones. Regresando al ejemplo de recursos humanos, por ejemplo, podemos tener información que se relacione a cuándo hay nuevos empleados, información que se relaciona a los beneficios, información que se refiere a planillas. Entonces, puede ser de que los flujos que hemos vinculado a cada una de esas soluciones sea diferente, que cada una tenga su propia aplicación y que cada una tenga sus tablas dentro de Dataverse. Entonces, esos componentes todos están dentro del ambiente de recursos humanos, pero esos componentes también pueden subagruparse en soluciones. Entonces, yo traigo mi solución, creo una solución en la Power Platform y ahí pongo por ejemplo, la solución número 1, los flujos que tienen que ver con compensaciones, las aplicaciones que tienen que ver con compensaciones, las tablas que tienen que ver con compensaciones. Y así tengo todo empaquetado en un solo lugar y así puedo ver cuáles son los recursos que he desarrollado que tienen que ver con esa solución. Igualmente, esas soluciones nos permiten, por ejemplo, una vez el equipo de desarrollo ha terminado la solución, puede tomar todo el paquete y llevarlo al ambiente de testing o de pruebas. Y una vez decimos, ok, esto está listo para ir a producción, tomamos todo el paquete y lo mandamos a producción. Entonces, los ambientes nos permiten agrupar recursos de manera más grande, mientras que las soluciones nos permiten, como su nombre lo dice, agrupar de acuerdo a las soluciones que estamos desarrollando. Pero aparte de servirnos para agrupar y saber qué corresponde a qué, también nos permiten manejar la vida de nuestros proyectos, desarrollo, prueba y producción. Entonces, nos permiten de manera muy sencilla trasladar recursos de un lugar a otro. Incluso, por ejemplo, si yo desarrollo una aplicación dentro de mi suscripción de Power GI y después quiero pasarla a otra persona, puedo utilizar soluciones para pasarla entre organizaciones. Así que es súper interesante cómo funciona esto y definitivamente facilita cómo estamos trabajando cada una de las soluciones que estamos desarrollando. Podemos incluir diferentes cosas dentro de las soluciones. Pueden ser conectores, pueden ser aplicaciones, flujos, información de Dataverse, también pueden ser modelos del AI Builder, de lo que hemos estado hablando hace un par de minutos, y muchas cosas más. Ahora que ya hablamos sobre la Power Platform y ya conocimos un poco más sobre cuáles son los componentes, cómo podemos desarrollar soluciones, vamos a hablar sobre un caso de uso y cómo podríamos utilizar la plataforma para automatizar o hacer mejor este proceso. Ahora bien, en este momento, en esta sesión, no vamos a ver el paso a paso de cómo desarrollar la solución, solo vamos a hablar cómo utilizaríamos la plataforma para poder automatizar o hacer mejor un proceso. Sin embargo, si quieren ver el paso a paso, a las 2 p.m. tenemos un taller este día. En este caso estamos hablando de librería Luna, la cual se caracteriza porque publican con bastante constancia en sus redes sociales e interactúan con sus usuarios de manera diaria. Entonces es como una de las características principales de esta librería y ellos se caracterizan, es una de las cosas por las que más las personas los conocen. Entonces este proceso de publicación y de interacción en redes sociales se considera un proceso fundamental para esta compañía. Y como lo tenemos en la pantalla, es el proceso actual. El especialista de marketing crea una propuesta de publicación, luego la envía al gerente de marketing. El gerente de marketing revisa si es una propuesta satisfactoria o no, y si requiere algún cambio, si prefiere no publicarla, si necesita cambiar la imagen. Esto lo envía, toda esta retroalimentación la envía a través de diferentes canales, a través de correos, a través de WhatsApp, y a través de Microsoft Teams. Tenemos diferentes canales a través del cual el gerente de marketing está comunicándose con el especialista.
Después el especialista recibe esa retroalimentación, aplica los cambios, los vuelve a enviar y esto sucede una cantidad diferente de veces. En este proceso, dado que no hay un canal oficial a través del cual se comunican, el especialista de marketing en algunas ocasiones se le aprobaron por correo, pero después por WhatsApp le enviaron un comentario adicional, ya no logra ver el comentario de WhatsApp, no hay un registro absoluto de nada, porque no sabemos cuáles son las razones por las que se rechaza. Entonces, en esta interacción se pierde mucha información valiosa para un proceso que es fundamental para la compañía. Ahora bien, una vez pasamos este ciclo de retroalimentación, el gerente de marketing dice, ok, estamos bien para publicar este contenido. Entonces, el especialista de marketing toma toda la información que recopiló de toda la retroalimentación que viene de uno y miles de canales diferentes, y después toma todo eso, las imágenes y el contenido, y lo envía al community manager a través de un correo, y le dice, aquí está la información, el contenido y las imágenes, por favor publicar. Viene el community manager y toma esta información y la publica, y luego regresa a su trabajo oficial, que es interactuar con los clientes y verificar los comentarios y asegurarse de que se está trabajando dentro de la red social. Ahora bien, este proceso, como ya lo mencionamos, es súper fundamental para la compañía y tiene muchísimas oportunidades de mejoras y errores y problemas que el mismo especialista de marketing y el gerente han identificado. Tenemos que no hay una documentación alguna sobre las interacciones que existen entre el gerente de marketing y el especialista. Esto significa de que no hay manera de saber por qué algunas se aprueban, por qué otras no, por qué algunas tardan más y por qué otras se aprueban súper rápido, porque no tenemos ningún registro. Igualmente, los canales de comunicación son demasiados. Esto hace que se hayan borrado publicaciones en último minuto debido a que el especialista no pudo captar la información, entre otras cosas. Igualmente no sabemos cuánto tiempo pasa desde que el especialista crea la publicación hasta que crea la propuesta, hasta que el community manager la publica. Entonces hay una gran cantidad de problemas diferentes en este proceso, y también, así como hay bastantes cosas que se pueden mejorar, también hay muchísimas maneras de tomar ese proceso y hacerlo mejor utilizando las herramientas de la Power Platform. Acá tenemos un ejemplo de cómo podría automatizarse, pero eso no significa que es la única manera en la que se puede en la que se puede automatizar. Esta es una propuesta de cómo podría hacerse considerando las capacidades de la compañía. Entonces, como ya lo mencionamos, tenemos diferentes canales de comunicación, entonces lo ideal es crear un canal oficial donde vaya el especialista de marketing y diga, aquí está mi propuesta, donde vaya el gerente de marketing y diga, aquí está todo lo que tengo que revisar, donde vaya el especialista y diga, aquí está todo lo que tengo que publicar, lo que tengo que mandar automáticamente. Entonces, para esto podemos crear una aplicación dentro de Power Apps. Podemos crear una interfaz, un formulario que nos permita registrar nuevas propuestas. E igualmente podemos crear una lista que en Power Apps se llaman galerías, donde podemos establecer por estados, eso es todo lo que el gerente de marketing tiene que revisar, eso es todo lo que el especialista de marketing tiene que cambiar, y eso es todo lo que hemos publicado esta semana, todo lo que hemos publicado en el último mes y todo lo que hemos publicado en el último año. Entonces, desde Power Apps podemos hacer eso, podemos crear esa interfaz para que las dos partes principales del proceso interactúen y no perdamos ningún elemento de la comunicación entre ellos dos. Ahora bien, una vez tenemos esta interfaz donde pueden interactuar, también podemos utilizar Power Automate para mejorar aún más cómo funciona la aplicación. Por ejemplo, cada vez que el especialista de marketing está creando propuestas nuevas, que automáticamente tome esa propuesta y la envíe al gerente de marketing. Entonces, vamos a crear un flujo de trabajo para manejar esta aprobación. Cada vez que el gerente de marketing envía retroalimentación al especialista, podemos enviar notificaciones automáticas. Cada vez de que una propuesta se ha retrasado, por ejemplo, por más de 3 horas, enviar una notificación al gerente y al community manager. Y entonces, con Power Automate podemos manejar esto y muchísimas cosas más. Pero de acuerdo a este proceso, definitivamente podemos crear un flujo de aprobación y notificaciones automáticas. Igualmente, acá regresamos otra vez al componente fundamental de los conectores de datos, porque no solo podemos manejar la aprobación y las notificaciones, sino que también podemos utilizar conectores de datos para publicar automáticamente en las redes sociales. Por ejemplo, cada vez que el gerente de marketing da clic en aprobar publicación,
el Power Automate va a tomar la publicación y va a utilizar conectores de datos, por ejemplo, para postear directamente en Twitter, ya que Power Automate tiene una conexión directa con esta plataforma, lo puede hacer. Si quiere conectarse con Instagram, con Facebook, con LinkedIn, también puede hacerlo, pero en algunos casos va a requerirse crear nuestros propios conectores, que son los conectores customizados que hemos estado hablando. Sin embargo, Power Automate puede manejar toda esa interacción desde inicio hasta el final, hasta crear esta conexión con las redes sociales. Igualmente, como último punto, para complementar este proceso, podemos utilizar Power BI para conectarnos a la información que este proceso va a generar, las propuestas, la interacción, cuántos mensajes hay, cuánto tiempo pasa, y podemos analizar todos estos datos, generar información valiosa para nuestro gerente de marketing, para nuestro equipo de analistas que pueden tomar esta información y decir, ok, estas propuestas siempre se rechazan, estas propuestas siempre se aprueban, estas propuestas siempre tardan mucho tiempo en aprobarse. Y de esta manera podemos crear indicadores que nos permitan entender mejor el proceso y no solo entenderlo, sino que mejorarlo, porque esto que tenemos acá es una propuesta de cómo podemos hacer una primera interacción de mejora de procesos, pero eso no significa que hasta ahí va a terminar. Podemos utilizar Power BI para tomar decisiones y decir, bueno, esto puede ser mejor, vamos a hacerlo con Power Automate, esto puede ser diferente, vamos a hacerlo con Power Apps. Así que en este momento es cuando los tres elementos de la plataforma se unen y crean una solución de principio a fin increíble, con capacidades súper grandes, no solo para la primera interacción, sino para el futuro, y así mantener una filosofía de mejora continua. Ahora bien, el último punto que hay que mencionar sobre esta propuesta de automatización es qué fuentes de datos vamos a utilizar, porque hemos estado hablando de que el gerente va a revisar, va a revisar las propuestas, nuestro especialista va a registrar propuestas. Entonces, en este momento no hay una fuente de datos, todo está en el correo. Si alguien quiere buscar qué pasó con X propuesta, tiene que ir al correo del especialista, verificar ahí y ver, esa es toda la línea de correos que pasó. Pero entonces, para poder desarrollar esa solución necesitamos una fuente de datos, necesitamos guardar toda esa interacción y todas estas propuestas en esa fuente. Entonces, hay muchísimas opciones, algunas de ellas son gratuitas, otras de ellas hay que pagar. Sin embargo, depende de la necesidad, del volumen de transacciones que vamos a tener, cómo esto se va a manejar. En este caso, podemos utilizar Dataverse, ya hablamos de las 1,000 ventajas de esa fuente de datos, podemos utilizar SharePoint o Excel, porque ya al ser una primera interacción podríamos comenzar con algo básico para ver cómo funciona la plataforma, cómo me ayuda. Entonces, utilizar Excel o utilizar SharePoint es completamente válido. También podemos incluso utilizar un servidor de SQL, por ejemplo. Y acá es como vemos cómo resulta el proceso final. El especialista de marketing utiliza la aplicación para registrar, el gerente de marketing utiliza la aplicación para indicar su retroalimentación. Esto puede suceder X cantidad de veces, pero todo dentro del mismo lugar en un canal oficial. Y una vez el gerente de marketing aprueba, Power Automate postea a las redes sociales utilizando conectores de datos. Así que teníamos un proceso con bastantes pasos y ahora lo simplificamos con todos los elementos de la Power Platform. Ahora, antes de finalizar, vamos a hablar un poco sobre el licenciamiento de la Power Platform, porque en algunos casos hemos estado hablando, ok, para Dataverse tenemos que pagar, para los agentes virtuales hay que pagar una cantidad adicional. Es cierto que cada producto tiene su propio lineamiento, sin embargo, una gran parte de todo lo que hemos visto ahora está disponible en sus manos si ustedes cuentan con una cuenta de Microsoft. Y déjenme mostrarles rápidamente, otra vez acá. Si ustedes van a office.com y utilizamos, bueno, no me salió, no sé por qué, no me reconoció la cuenta, pero si vamos a office.com van a ver este icono del waffle de los 6 puntitos, que es el lanzador de aplicaciones. Si ustedes dan clic en ese icono que está en todos los lados de Office, acá ustedes van a ver Power Automate, Power Apps, Power BI. Y acá pueden darle clic a todas las aplicaciones y ver todo lo que ustedes tienen disponible por el simple hecho de utilizar una cuenta de Microsoft. Acá vemos que algunos elementos tienen un mensajito de premium. Para eso sí se requiere un licenciamiento adicional, pero en general, si ustedes quieren hacer algo con Excel, con su correo, con Teams, enviar notificaciones automáticas, eso puede hacerse sin ningún problema con las capacidades que ustedes ya tienen con la Power Platform, con su licencia de Microsoft. Entonces,
La invitación para este día es que vayamos todos a office.com, iniciemos sesión y veamos nuestro icono del waffle y ver que está ahí esas aplicaciones de Power Automate, comenzar a jugar con ellos. En las siguientes sesiones de este campamento, de este bootcamp, vamos a ver cómo empezar a utilizarlos, cómo poder comenzar a jugar, cuáles son las capacidades de cada uno de ellos. Y por solo el simple hecho de tener una cuenta de Office, ustedes pueden comenzar a utilizarlos y van a ver las capacidades increíbles de esta plataforma. Y bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Espero que en este momento conozcamos muchísimo más sobre la Power Platform.